¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal del profe Héctor Pérez. Estamos en el tema de límite de una función. Vamos a explicar lo que es este concepto del cálculo, este concepto del límite de forma gráfica. Vamos a comenzar por una pequeña definición. Entonces, si nosotros tenemos una gráfica de una función y esta gráfica de la función está definida para un valor a, un valor que está en x, que es a, y sabemos que su valor es L, o sea que la función evaluada en a es L, pues vamos a tener nosotros que el límite de esta función cuando x tiende a es L. Así es como se lee, el límite de la función cuando x tiende a es L. Le corresponde el valor. A le corresponde el valor que da la función, que viene siendo L. Bien, vamos a analizar otra gráfica en la cual vamos a representar o vamos a querer obtener un límite lateral izquierdo, un límite lateral derecho y también lo que es el límite en sí de la función. Esto sería de la siguiente manera. La forma de representar un límite lateral izquierdo es cuando yo digo aquí el límite de la función cuando x tiende a 1 y pongo aquí un signo menos. Eso significa que es un límite lateral por el lado izquierdo. Cuando yo quiero representar un límite lateral derecho, digo que es el límite de la función cuando x tiende a 1 y pongo un signo positivo. Esto indica que es un límite lateral por el lado derecho. ¿Cuál es la diferencia entre el límite lateral por el lado izquierdo y límite lateral por el lado derecho? Bien, si nosotros seguimos la gráfica por el lado izquierdo, comenzando por el lado izquierdo, seguimos la gráfica hasta llegar al valor de x igual a 1. Aquí observamos que hay un circulito vacío, quiere decir que la función no está definida en x igual a 1, no está definida. No está definida, pero su límite sí existe. Sí existe. Aquí la función, cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo, yo observo que la función se acerca al número 2. Como aquí, cuando es 1, la parte superior por el lado izquierdo se acerca al número 2. Cuando era a, vamos hasta la gráfica y se acerca al número L. Pues aquí, cuando es 1, por el lado izquierdo acercándome, se acerca al número 2. Y así lo ponemos, que el límite lateral izquierdo de esta función cuando x tiende a 1 es 2. ¿Qué pasa con el límite lateral derecho cuando x tiende a 1? Yo analizo la gráfica comenzando por el lado derecho, voy siguiendo su trayectoria y cuando se acerca al número 1 observo que la función aquí se acerca a un valor de 1. Entonces el límite lateral por el lado derecho es 1. ¿Qué pasa si el límite izquierdo y el límite lateral derecho en 1 no son iguales? Porque aquí ya pregunta, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1? Pues cuando x tiende a 1, el límite de esta función vamos a decir que no existe, vamos a decir que no está definido, vamos a decir que está indeterminado. Tienen que ser igual los dos límites laterales, esos dos límites laterales, tanto el izquierdo como el derecho, tienen que ser iguales para que exista el límite de la función. Vamos a decir que si este valor fuera 2 y este valor fuera 2, entonces el límite de la función cuando x tiende a 1 también fuera 2. Pero como el límite lateral izquierdo es 2 y el límite lateral derecho es 1, entonces el límite de la función no existe. Hay otro límite que podemos calcular que sí exista para esta función. ¿Qué pasa si ponemos un límite de una función cuando x tiende a 5? Yo aquí observo cuando x tiende a 5. Y cuando x tiende a 5, me voy en la gráfica, así como aquí, cuando x tiende a, me voy en la gráfica y el límite es L. Pues cuando x tiende a 5, en la gráfica me voy hasta el 5, me voy hasta la gráfica y x observo que tiende a 3. Entonces, este límite de la función, el límite total de la función, el límite total de la función es, cuando x tiende a 5 es 3.
Así es como calculamos ese límite de la función. Si quisiera calcular el límite de la función cuando x tiende a 2, pues cuando x tiende a 2, el límite de la función, me voy hasta esta parte y la función tiende también a 2. Si fuera cuando un límite de la función, cuando x tiende, qué sé yo, a 3. Si x tiende a 3, pues aquí observo que su límite es un poquito mayor que 2, como un 2.3, 2.4. Bien, vamos a analizar otra función. Entonces, esta es la forma de representar el límite de la función y también los límites laterales. Tenemos ahí otra gráfica en la cual queremos encontrar algunos límites laterales de la función, tanto el límite lateral izquierdo como el límite lateral derecho, y también queremos encontrar la función evaluada en un número, la función evaluada en un número, como es ahí el número 2. Bien, entonces vamos a ver si con esta gráfica se logra entender un poquito de mejor manera el concepto de límite. ¿Cuál es el valor de la función evaluada en 2? La función evaluada en menos 2. La función evaluada en menos 2, me voy hasta la gráfica y la función evaluada en menos 2 es 2. Ahí lo ponemos, es 2. ¿Qué pasaría si preguntara por el valor de la función no evaluada en menos 2, evaluada en 2? La función evaluada en 2, como el circulito no está relleno abajo, ni tampoco está relleno arriba, la función evaluada en 2 no está definida. Si el circulito de arriba estuviera relleno de color oscuro, de color negro, entonces la función evaluada en 2 fuera 2. Si no estuviera relleno el de arriba, que estuviera relleno de color oscuro el de abajo, entonces la función evaluada en 2 fuera menos 1. Pero como los dos circulitos están vacíos, quiere decir que la función evaluada en 2 no existe ni para la parte superior ni para la parte inferior. Bien, ahora aquí continuamos. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a menos 2? Cuando x tiende a menos 2, pues si yo me voy por el lado izquierdo, su límite tiende a 2. Y si yo me voy por el lado derecho, su límite tiende a 2. Entonces el límite de la función cuando x tiende a menos 2, cuando x tiende a menos 2, el límite de la función también es 2. También es 2. ¿Cuál es el límite lateral de la función cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo? A 2 pero por el lado izquierdo. Recuerden que este signo significa que es al 2 por el lado izquierdo, no al menos 2. Al 2 por el lado izquierdo. Entonces, si yo me acerco al 2, acá por el lado izquierdo, si yo voy siguiendo la función por el lado izquierdo, observo que su límite cuando tiende aquí a 2, su límite es 2. Y ahí ponemos su valor. ¿Cuál es el límite de la función cuando x tiende a 2, pero por el lado derecho? Recuerden que el signo más es por el lado derecho. Entonces, si yo me acerco a la función por el lado derecho hasta que tiende, hasta que se acerca aquí al número 2, esta función yo observo que tiende a menos 1. Entonces ahí ponemos nuestro valor. Mientras por el lado izquierdo, cuando se acerca al 2, la función tiende a 2. Por el lado derecho, mientras la función se acerca al 2, tiende a menos 1. Los dos límites laterales no son iguales. Entonces, ¿qué pasa con el límite de la función cuando x tiende a 2? Como estos dos límites no son iguales, este límite de la función cuando x tiende a 2 vamos a decir que no existe. Si el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho no son iguales, decimos que el límite de la función, en este caso cuando x tiende a 2, no existe. ¿Qué pasa si preguntamos por el límite de la función cuando x tiende a infinito? O sea, infinito no es un número, infinito es un concepto. ¿Qué pasa si preguntamos cuál es el límite de la función cuando x crece más? Pues aquí observamos que entre más crece x, también la función crece más. Entonces, entre más x tiende a infinito, también la función más tiende a infinito. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a infinito también es infinito. Infinito no es un número, recuerden que es un concepto. El límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Ahora, acá,
x tiende a menos infinito. ¿Qué pasa con la función cuando x tiende a menos infinito? Yo observo que esta función va en tendencia decreciente, va bajando. Entonces, entre más crece x, la función también más disminuye. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, su límite de la función tiende también a menos infinito. A menos infinito. Recordar que infinito pues no es un número, es un concepto. En este caso, aquí cuando x tiende a infinito, el límite de la función cuando x tiende a infinito, yo observo que la función, su límite tiende a menos infinito. Porque aquí, entre más crece x, la función más va a bajar. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a infinito positivo, la función tiende a menos infinito. El límite izquierdo, cuando x tiende a menos infinito, el límite cuando x tiende a menos infinito, yo observo que la función entre x más disminuye, la función más crece. Entonces el límite cuando x tiende a menos infinito, si fuera este límite, el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a infinito, también tiende a crecer cada vez más. Entonces esto depende de la función. Hay veces que la función puede tender a cero, hay veces que puede tender a alguna otra línea asíntota. Vamos a dejar algunos ejercicios para que ustedes los resuelvan de tarea. Eh, Aquí con la explicación que hemos dado de límites de esta forma gráfica. Entonces se les va a pedir que igual en su cuaderno pues tomen el apunte de los ejercicios, tanto los que se explicaron como los ejercicios que se dejan a resolver para ustedes. Bien amigos, pues les agradezco por su atención, suscríbanse al canal, regálenme un like, hay que resolver estos tres ejercicios de límites de estas tres gráficas de funciones, respondiendo aquí lo que se pregunta. Bien amigos, pues que sigan teniendo un excelente día. Saludos.